buenas tardes. Llegamos a la prueba en las audiencias. Y al llegar a la prueba de las audiencias, nos vamos a encontrar con que la prueba que ha pasado de la policía a los peritos, de los peritos a la fiscalía, de la fiscalía, por fin a los jueces. Y a los jueces en cada una de las distintas audiencias en las que el proceso vaya avanzando, posiblemente hasta juicio. Y entonces el defensor, el fiscal, se topa con aquel que llamó el Código de Chihuahua el perito de los peritos, el juez. El juez que al ir escuchando juicio por juicio va adquiriendo la experiencia y el razonamiento, la lógica para poder resolver con inteligencia. Pero un juez que no parte de su conocimiento, sino que utiliza el conocimiento técnico, científico, policial, artístico y los argumentos del fiscal y el defensor y escucha al imputado y a la víctima para resolver, en definitiva, procurándose un estándar probatorio suficiente para llegar a la verdad de los hechos que se están o que son objeto del proceso. Es muy interesante ver el juicio o ver las audiencias y en concreto ver en México las distintas audiencias. Ver en México una audiencia inicial en la que se desahoga prueba, cosa que no existe. Ya esto no es un estudio que tenga, pero creo que no hay ningún país que admita desahogo de prueba en la audiencia inicial. Y por tanto, entonces nosotros vamos a tener desahogo de prueba en audiencia inicial cuando la ofrece el defensor del imputado. Y desde ese punto de vista, vamos a poder enfrentar el proceso, enfrentar todas las controversias que yo he podido tener con el policía, con los peritos y con el fiscal, por fin ante un órgano, como dice la teoría del proceso, suprapartes, que está por encima de las partes, que no tiene ningún interés en el caso y tiene que resolver no al que le caiga mejor, sino a aquel que pueda probar la verdad que interesa en el proceso para producir la justicia. En casos complicados, vamos a trabajar este rato, vamos a trabajar las audiencias, pero vamos a trabajar también un caso muy importante. Un caso bastante importante porque nos lleva a conocer, en cierto sentido, la importancia de cómo la investigación va produciendo líneas. Una primera línea que puede ser falsa, puede ser verdadera. Marvin mata y se suicida. Tendríamos que tener entonces 2 disparos de la misma arma. Si tenemos 2 disparos de la misma arma, es muy posible que tengamos entonces una respuesta a esa primera línea. Y esto es lo que hace la policía. La policía, si es técnica, si es científica, no va a montar las escenas porque al final no las puede probar. Lo que pasa con el indicio o lo que pasa con la evidencia es que si yo monto la escena, al final no me concluye, no me completa, y entonces esto no conviene a la policía montar la escena. Claro, vamos a la escena. Lo importante es saber trabajar la escena de crimen para después trabajar la audiencia. Tenemos un solo casquillo, por tanto el arma, a ver, ¿qué ocurre? Tengo que tener una bala en el cuerpo de ella y tengo que tener una bala en el cuerpo de él. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué dice la autopsia? En alguna de estas clases yo les decía, mi especial preocupación de fiscales de homicidios que no van a la autopsia
que ni siquiera manejan la terminología que utiliza el médico forense porque nunca se han sentado a hablar con ellos, y abogados defensores que tampoco van a la autopsia cuando son citados. No siempre hay un defensor, y tenemos que tenerle mucho miedo cuando es un defensor de paso, un defensor público que simplemente asiste o firma un acta. Y entonces vamos a tener una respuesta. ¿Qué dice la autopsia? ¿Qué dice la autopsia? ¿Por qué es importante lo que dice la autopsia? ¿Por qué es importante? Muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Vámonos a lo que dice la ley. La ley que nos ha dado primero una respuesta a la pregunta, las audiencias y el control de los actos probatorios, nos permite o nos exige irnos a el fundamento para anular un medio de prueba o un acto de investigación o un acto procesal o un acto probatorio. Y entonces vamos a ir por primera vez a la Constitución Política. La Constitución Política nos va a decir en el artículo 20, apartado A, fracción novena, la frase que cualquier defensor del mundo quisiera tener, y nosotros la tenemos en la Constitución Política. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Muy posiblemente un abogado defensor tenga que soportar del fiscal y del asesor jurídico la discusión si en ese momento se violó un derecho fundamental o se violó un derecho humano. El artículo 97 del Código Nacional nos va a hablar de derechos humanos. Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo. Y el artículo 264 nos dice que se considera prueba ilícita cualquier dato de prueba, cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales. Tenemos entonces un problema importante, una discusión importante, que si el juez penal sabe de derecho constitucional y de derechos humanos, entonces traerá para resolver este debate, esta controversia, la mayoría de la doctrina mexicana, que considera que los derechos humanos que han sido reconocidos en la Constitución Política, y si nos vamos al artículo primero de la Constitución Política, nos vamos a dar cuenta de que todos los derechos humanos, también los derechos en los tratados internacionales, han sido reconocidos por la Constitución Política, son derechos fundamentales, son derechos reconocidos en la norma fundamental, y por tanto habríamos acabado el debate si el juez es inteligente y si el juez, en vez de conocer o además de conocer penal y procesal penal, conoce derechos humanos y conoce derecho constitucional. El artículo 97 nos va a dar dos párrafos que son muy importantes, porque el primer párrafo nos va a hablar del control de licitud y el segundo párrafo nos va a analizar el problema de control de legalidad. Es decir, la posibilidad de abrir un incidente de nulidad por ilicitud y la posibilidad de abrir un incidente de nulidad por ilegalidad. Dice el primer párrafo respecto a la ilicitud de los actos. Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado ni convalidado, y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. Me parece que con este primer párrafo salvamos todas las posibles discusiones que nos hemos planteado a lo largo de este curso. ¿Se puede plantear incidente de nulidad en control de detención? Sí, en cualquier momento, dice.
¿Se puede presentar incidente de nulidad en la audiencia inicial? Sí, en cualquier momento. ¿Se puede presentar incidente de nulidad en la audiencia intermedia? Sí. Además de que habrá norma concreta sobre la etapa intermedia, ¿se podrá presentar incidente de nulidad durante la audiencia de juicio? Sí. Porque lo importante es que se haya realizado el acto con violación de derechos humanos. Y no podrá ser saneado ni convalidado. Por el contrario, el segundo párrafo del 97 nos va a enfrentar a los actos contrarios. Vean qué interesante. La razón de ilegalidad del acto. Los actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en este código podrán ser declarados nulos, salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado de acuerdo con lo señalado en el presente capítulo. ¿Por qué un acto ilegal puede ser saneado o convalidado? Porque al final ese acto depende del juicio. Salvo que haya producido efecto procesal, ya tenemos una variable muy importante. Y entonces, si ese acto ha producido un efecto procesal, tenemos que anularlo por ilegal y tenemos que anularlo por ilicitud, y para eso tenemos que abrir el incidente de nulidad por ilicitud o el incidente de nulidad por ilegalidad. El artículo 98 nos va a dar el procedimiento. La solicitud de declaración de nulidad deberá estar fundada y motivada y presentarse por escrito dentro de 2 días siguientes a aquel en que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación se pretenda. Nulidad cuando no se produjo en audiencia y por tanto entonces una vez que se conoce el acto se presenta por escrito el incidente de nulidad. Pero si el vicio se produjo en una actuación realizada en audiencia y el afectado estuvo presente, deberá presentarse verbalmente antes del término de la misma audiencia. Por tanto, entonces ya tenemos en qué momento, por escrito, ante el juez, en qué momento, en audiencia, ante el juez. Yo he dicho que he escrito un libro gordo sobre los medios de impugnación, sobre los recursos. He dicho que el peor capítulo del Código Nacional ha sido el capítulo de los recursos, y sin embargo, he dicho igualmente que el capítulo de las nulidades me gusta mucho. ¿Cuál fue el problema de las nulidades y las excepciones? Que el Código Nacional omitió el procedimiento para abrir las nulidades. Sin embargo, si nosotros conocemos teoría del proceso, con las normas que tenemos es suficiente para hacer las cosas bien. No con eso hablo a favor. Yo sí creo que el Código Nacional de Procedimientos Penales se redactó por una comisión que ignoraba mucho no solamente el proceso penal, el derecho penal, el proceso penal y el proceso acusatorio. Yo sí he creído que en México hay que acostumbrarse alguna vez a decir, mira, de esto no sé nada. A mí me gusta mucho cuando me piden algunos cursos de decir, de esto no sé nada. Y de tratar de hablar de lo que sí sé. ¿Para qué? Para no confundir, por no causar los problemas pues, que hemos causado en México a través de personas que debieron haber dicho, perdón, yo no he sido, no tengo práctica procesal, no tengo práctica de litigio, no tengo conocimiento del proceso. Y muchos de los defectos que se ven en el código o las omisiones es propia de que los que redactaron, los que copiaron redactando, porque el código, los que fueron copiando normas de aquí, normas de allá para redactar un código, no sabían qué es lo que estaban haciendo porque no sabían procesal acusatorio ni sabían procesal penal. El artículo 101 va a ser muy importante porque va a producir la teoría de los frutos del árbol envenenado y la teoría de la supresión hipotética.
cuando haya sido imposible sanear o convalidar un acto, en cualquier momento, el órgano jurisdiccional, a petición de parte, en forma fundada y motivada, deberá declarar su nulidad. Y aquí viene un elemento fundamental que es la teoría de los frutos de la prueba envenenada, señalando en su resolución los efectos de la declaratoria de nulidad, debiendo especificar los actos a los que alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado. Señor juez, pido que se anule el cateo. Muy bien, te lo anulo. Perdón, señor juez, necesito que con el cateo anule el aseguramiento de la supuesta droga que la policía dice que estaba en la casa de mi cliente. Para decretar la nulidad de un acto y disponer su reposición no basta la simple infracción de la norma, sino que es importante que haya en cierto sentido, un agravio. Es decir, que se haya ocasionado una afectación real y que la reposición resulte esencial para garantizar el cumplimiento de los derechos o los intereses del sujeto afectado. 3 normas muy sencillas que nos lleva a entender qué derechos tenemos y cómo aplicar esos derechos en el momento en que sea necesario. Y vuelvo de nuevo al 264, que a mí me gusta analizar el 97 en relación con el 264, porque sí es cierto que a nivel de derecho comparado nosotros podríamos decir que el 97 iba encaminado a la nulidad de los actos de investigación, distinto a nulidad de la prueba como el 264. Sin embargo, al final quedó los actos procesales en general, con lo cual entonces tenemos que leer el 97 a la luz del 264 y tenemos que leer el 264 a la luz del 97. O, con más fuerza argumentativa, el 264 en relación con el 97, el 98, el 101. Aunque más adelante daremos cuenta de que nosotros tenemos que hacerle ver al juez también cuál es la norma específica del acto probatorio específico que queremos que se anule. Se considera prueba ilícita, dice el 264, cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso. Y el juez o tribunal deberá pronunciarse al respecto. Yo, por lo menos con las normas, vean que he citado normas a lo largo de esta exposición, pero nunca traigo la norma como lo acabo de hacer. No me gusta, he dicho, de profesores que llenan el tiempo leyendo normas y explicando lo que dice la norma. Sin embargo, en este caso concreto sí me interesaba mucho que conociéramos las normas con el sentido crítico que necesitamos conocerlas para ver el alcance de la norma y por lo menos ya tener claro en ese momento del curso que ningún tribunal, que ningún juez, que ningún magistrado, que ningún ministro me puede decir que no es el momento de la nulidad. Porque todos los artículos, el 97, el 98, el 101, el 264, nos han hablado de en cualquier momento. Y por tanto, es el momento del incidente, el momento en el que se descubra la razón de nulidad. Y entonces, con ello yo puedo entrar a las teorías para anular la prueba. Para poder entrar a la nulidad de la prueba, pensemos en el caso que acabamos de ver. Tenemos 2 muertos, tenemos una línea de investigación, es decir, él mató a ella y se suicidó, pero necesitamos la autopsia y en la autopsia vamos a tener algunas respuestas importantes. Yo considero que en las autopsias
tiene que estar el abogado defensor, pero aquí tenemos una muerta y un muerto. Si la hipótesis es buena de que él mató y se suicidó, no hay imputado, y entonces, por tanto, en esos casos, la policía tiene que continuar tratando de encontrar si hubo un autor de ese hecho, con lo cual entonces no tiene por qué preocuparse del derecho de defensa, sino, y aquí está una respuesta importante, yo no me tengo que preocupar de si hay defensor o no hay defensor, sino que tengo que proceder técnica y científicamente coherente para no producir un error en ese tema. Y entonces voy a tratar de irme a la autopsia. Tenemos ya una respuesta de balística. No tenemos imputado. ¿Debe el fiscal comunicarle al abogado defensor de la autopsia? Sí. Sí, si el imputado está detenido. Sí, si el imputado ha nombrado un abogado defensor. Sí, si le hemos nombrado al imputado un abogado defensor público. En esos casos, el fiscal debe, ¿por qué? Porque se trata, después de la autopsia, se entrega el cadáver y se entierra. Y entonces, en la inhumación, lógicamente que el cadáver va a irse pudriendo poco a poco y vamos a perder riqueza probatoria. Es un acto definitivo e irreproducible, aunque hay algunas exhumaciones. Por ejemplo, este sería un caso de exhumación si se enterrara. ¿Por qué? Porque supuestamente hay una bala dentro del cráneo y por tanto podríamos hacer una exhumación tiempo después y vamos a encontrar, si fuera cierto, esa bala. Lo que pasa es que este médico forense va a seguir investigando la causa de muerte de Marvin y por tanto entonces en ese seguir con la causa de muerte sin que haya imputado y partiendo de la línea de investigación de que él mata y se suicida, entonces es lógico que la tesis va encontrando un resultado positivo. La importancia y la belleza de las investigaciones. Y esos imposibles que pueden suscitarse. Ustedes no sé si han visto alguna vez la película que se hace sobre la muerte de John F. Kennedy y la bala bailarina en la hipótesis del fiscal. Es muy interesante. Y entonces, ahora sí tenemos un posible imputado. Ahora tenemos que ir a por él y empiezan las investigaciones. Yo no voy, disculpen que no lo puedo hacer, saber totalmente la película, porque entonces se me iría mi curso en películas sin explicar lo que me interesa. Y lo que voy a hacer es tratar de avanzar hasta la identificación del posible autor del hecho, a través de una comunicación, porque vamos a encontrar una persona comunicándose con el autor del hecho y con el autor Marvin. Esta persona se entera porque Marvin usa el nombre de un muchacho joven, elegante, bien parecido, y entonces se enamora del muchacho, pero cuando ya se encuentra con Marvin se da cuenta que Marvin no es el muchacho, sino que Marvin le había engañado. Y esta muchacha quiere matar a Marvin porque en el camino, en el chat o en el Facebook, se encuentra con un segundo chico que va a ser Justin. Y Justin dice, mira, me enamoré, la chica va a decir, me enamoré de Marvin, pero Marvin me engañó porque no era un chico joven, no era el chico que aparecía en el Facebook. Y entonces empieza este juego hasta que Justin acepta venir a Miami para matar a Marvin y
y quedarse con ella. Me gustaría que nos quede claro que ya tenemos un tercero. Y al tener un tercero, tenemos que darnos cuenta de que ese tercero se ve involucrado por la chica que quiere matar a Marvin y por tanto el tercero, que es Justin, acepta matar a Marvin. Por tanto, eso implica a la chica e implica a Justin. Pero vamos a darnos cuenta de que esta chica tampoco era ella. Lo que enoja a Marvin es que cuando se encuentra con la chica, era la mamá de la chica joven con la que Marvin se enamora. Con lo cual entonces Marvin, mayor de edad y viejo, se enamora de otra vieja, que era la madre de la chica, que es con la que se enamora Justin. Pero Justin se enamora de los consejos que le da la niña, que es su madre. Tema complicadísimo, muy complicado, pero es muy importante porque ella, la mamá, va a implicar a Justin en la muerte de Marvin para quedarse con Marvin, perdón, para quedarse con Justin, y Justin, creyendo que la mamá es la niña joven, su hija, lógicamente que por esa niña, que es una niña guapa, va a cometer el homicidio. Y entonces trabajamos muy bien el planteamiento yéndonos al capítulo 32, al minuto 32. Si vamos al 32, vamos a encontrar, después de unos 15, 20 minutos muy valiosos desde el punto de vista de la investigación y de la actuación de los peritos, vamos a encontrar la siguiente situación de detención de Justin. ¿Qué va a ocurrir? Hijo, confesaste un homicidio. En este momento, nosotros que somos abogados, tenemos que tener cuáles son los requisitos para una confesión. La norma en la que están esos requisitos. Para ver si Justin confesó o no confesó. Está siendo interrogado sin su abogado defensor por 2 oficiales de policía. Él ha considerado que hizo bien por salvar a la niña esta de la que se había enamorado por Facebook con matar a Marvin. Consideraba que era injusto que Marvin, un viejo, estuviera acosando a una niña joven. Hay muchas razones que posiblemente ninguna de ellas esté en una excusa, en una causa que le legitime una excluyente de antijuridicidad o una excluyente de reprochabilidad. Por lo menos para salvar el caso desde el punto de vista de una teoría pragmática del delito en la audiencia. Ese chico ha quedado preso. Por fin tenemos un chico preso. Pero ¿qué pruebas tenemos contra él? Su confesión. ¿Tenemos huellas de él en el arma? ¿Tenemos residuos de pólvora en sus manos? ¿Tenemos gotas de sangre en su ropa? Lo único que vamos a tener es que la ropa está mojada porque estuvo en el lugar del accidente y se llenó del agua que olía mal y por tanto olía mal, pero el hecho de que uno huela mal no significa que ha matado a alguien. Y entonces vamos a detener a Justin. Hasta que en la investigación se van a dar cuenta de quién fue la persona que puso el arma del papá de
en el apartamento o en el cuarto del hotel de Justin, y fue no la hija menor, sino la mamá. Y ahí es donde se descubre que así como Marvin estaba usando una identidad falsa, la mamá estaba usando la identidad de su hija, y por tanto Justin no se había enamorado de su madre, sino de la hija, y por la hija estaba matando a Marvin para dejarla libre, para que Marvin no le hiciera daño, aunque no estamos en una legítima defensa, en el cumplimiento de un deber, en el ejercicio de un derecho, en la no exigibilidad de otra conducta. Es decir, las excluyentes se nos van cayendo si conocemos la teoría del delito desde la pragmática penal. Qué difícil resolver este caso, y sin embargo qué fácil para un buen defensor determinar que no tenemos. ¿Qué prueba tienes, oficial, contra mi cliente? Y es posible que, si nos dice la confesión, abramos el incidente de nulidad por nulidad, el incidente de nulidad por ilicitud de la prueba al ser una confesión. Si alguno de ustedes está pensando cuáles serían los requisitos de la confesión, y ahí es donde yo soy muy claro cuando le digo a los abogados, tienes que aprenderte de memoria lo más posible las normas. ¿Para qué? Tienes que aprenderte las normas para que no dudes, porque cuando estás en audiencia te llenas de otros miedos y puede ser que dudes. Y entonces al dudar produzcas una condena de un inocente o una liberación de un culpable. El artículo 20, apartado A, fracción séptima, dice que para confesar un hecho se requiere primero que el imputado esté advertido del derecho de abstención. Luego, que conozcas los hechos que va a reconocer. Y por eso el fiscal tiene que dárselos a conocer. Esos son los hechos, usted los admite, no los admite, los acepta, no los acepta, acepta la responsabilidad en esos hechos, sí o no. Y que el imputado conozca las consecuencias de admitir la confesión. Aquí nos hemos dado cuenta de que Justin quiere irse, sin darse cuenta de las consecuencias de una confesión, como esta, por la cual queda detenido. Y la policía va a cometer el error de ir a por la señora y también la va a interrogar. ¿Por qué? Porque la policía está utilizando esa triquiñuela norteamericana de que mientras la persona no confiese, pues podríamos interrogarla, y un montón de ideas que ellos han sacado. Una vez que le doy el derecho de tener un abogado, puedo hacer lo que me da la gana, etcétera. Entonces, no ignoro que estoy criticando un guión de una película, que no todo es tan cierto, pero que nosotros tenemos que aprender de estos guiones a dominar la norma mexicana. Y esa norma mexicana nos va a decir, que hay una serie de teorías en las cuales la prueba es nula hasta que el juez la anule. Pero puede ser anulada por un acto procesal probatorio o por una violación de un derecho fundamental. Y ahí es donde nosotros, al leer todos los requisitos de cada uno de los medios de prueba,
tenemos que ver cuando se viola un acto procesal probatorio que lleva a la nulidad por ilegalidad, y cuando se viola un derecho fundamental que nos enfrenta a una ilicitud. Esto es un planteamiento importante desde el punto de vista del fundamento. ¿Cuándo se viola un derecho procesal probatorio? ¿Cuándo se viola un acto procesal probatorio? Cuando procede un órgano que no es, ¿no? Por ejemplo, el problema de que proceda el primer respondiente al que no le corresponde cuando debería de proceder el policía ministerial. Cuando procede el policía ministerial sin dejar al criminalista. Se van violando algunas normas y sin embargo, ¿qué pasa si procedieron bien y no produjeron error? Por eso es que los actos que violan normas o procedimientos pueden ser saneados. Por ejemplo, se entrega un informe policial sin firmas. Bueno, podemos ir por las firmas de los policías que suscribieron el informe policial. Tenemos una carpeta en la cual hay un montón de actas sin firmar. Bueno, vamos al fiscal para que firme, o el fiscal va a los correspondientes para que firmen. Los actos procesales probatorios se pueden ir corrigiendo porque son por lo general procedimientos legales o formalismos que, siendo importante para la carpeta, al final no son tan importantes para el juicio oral. Por ejemplo, cuando la víctima está en el proceso sin un asesor jurídico, muy bien, lo está representando el Ministerio Público, con lo cual no es nulo todo. Ya supe de un caso en que se anuló todo lo actuado porque la víctima estuvo sola sin el asesor jurídico. No hace falta que esté el asesor jurídico porque el Ministerio Público la puede representar. Hay otro caso en el que se anula todo lo actuado por vía de amparo porque la víctima tampoco estuvo, ni la víctima ni el asesor jurídico, pero el fiscal hace las veces de asesor jurídico y protege los derechos de la víctima. Hay formalismos que nos está llevando a reponer el procedimiento por nulidad absoluta cuando no produce nulidad absoluta. Por ejemplo, el caso que acabamos de ver, hemos tenido una investigación, hemos tenido 1, 2, 3 días de investigación sin ningún detenido y por tanto sin ningún abogado defensor. ¿Por qué? Porque el abogado defensor no es necesario siempre. El abogado defensor es necesario cuando tenemos una persona, en una investigación podemos detener a muchas personas y al final dejarlas en libertad porque no son ellas. Por esas líneas de investigación que maneja hipotéticamente la policía. Y no todos los sospechosos necesitan de un abogado defensor. Actos procesales. Sin embargo, cuando lo que se viola son derechos fundamentales, recordémonos el artículo 97 en su primer párrafo. Por el contrario, cuando se violan derechos fundamentales, recordémonos el artículo 264, es decir, el derecho de defensa, el derecho del imputado de abstenerse, en el caso por ejemplo de Justin, que terminó declarando, el derecho de participar en la escena de crimen, el derecho de otorgar prueba de cargo y de descargo, el derecho de ser representado por su abogado defensor, el derecho a la intimidad, el derecho a la dignidad de la persona humana. Todas esas variables nos van a dar un resultado distinto. En la parte de arriba vamos a tener la ilegalidad, los actos ilegales que pueden ser saneados y que si no se sanearon fueron convalidados por el mismo defensor. O sea, hay una sanción del acto ilegal. Si en el momento procesal oportuno no alegaste la nulidad del acto, lo saneaste, no lo saneaste y por tanto se convalidó. Por el contrario,
La violación de un derecho fundamental no puede ser saneada ni convalidada. Lo veíamos en el 97, primer párrafo, lo veíamos en el artículo 101. Sin embargo, esa teoría procesal, normativa, no se enfrenta a unas teorías propias de la doctrina y de la jurisprudencia, que son la teoría de la supresión hipotética y la teoría de los frutos del árbol envenenado. De la teoría de los frutos del árbol envenenado surge una nulidad absoluta por la violación de un derecho fundamental. En cambio, de la teoría de la supresión hipotética se convalida o se sanea, o por el contrario, se estudia la no existencia de una nulidad absoluta por atenuación del vínculo, fuente independiente, descubrimiento inevitable, que son tres principios que en cierto sentido reúnen todas las distintas teorías de la supresión hipotética. Podríamos dar muchos ejemplos de la teoría de los frutos del árbol envenenado, pero demos uno en el caso que estamos estudiando, porque a mí me gusta que el caso nos sirva para el curso. Pregunta a cada uno de ustedes: ¿la confesión de Justin es lícita o ilícita? Muy bien. Es totalmente ilícita porque se da, primero, sin que Justin conozca cuáles son los cargos. Dos, sin que Justin sepa o conozca cuáles son las consecuencias de confesar. Justin se cree un héroe. Ha matado a Marvin salvando a una pobre muchacha desvalida. Justin no tiene un abogado defensor que le asesore y la policía no le ha dado el derecho de un abogado defensor. Y además, la defensa no le ha dicho que tiene derecho de guardar silencio sin que su silencio signifique presunción de culpabilidad, sino por el contrario, lo ha interrogado, aclarando los hechos y aclarando la participación de Justin en el homicidio de Marvin, que ahora sabemos que la bala sale y mata a Rebeca. Teoría de los frutos del árbol envenenado. Nulidad absoluta. Violación del derecho de defensa. Violación de un derecho fundamental. Por el contrario, en la supresión hipotética, podríamos ver si los actos se pueden sanear o convalidar en razón de formalismos, alguna formalidad que no se cumplió. Pensemos nosotros en el arma que no pudo ser encontrada, perdón, no pudo ser asegurada y salió y cayó a la alcantarilla. Bueno, no hay ninguna duda de que una vez que obtuvieron el arma, era la misma el arma y por tanto no se ha violado ninguna cuestión que nos lleve a la nulidad del arma. Las autopsias se realizaron sin que estuviera Justin, el defensor, pero antes de las autopsias no teníamos a un autor del hecho, más bien creíamos que había sido un homicidio con suicidio. Y entonces vamos estudiando prueba con prueba para ver cuál de ellas requería de un derecho que se violó. Para nosotros entender nuestro tema, tenemos que conocer que en el juicio hay testigos únicos que no tienen referencia testimonial alguna. El testigo que viene a decir solo, yo vi cuando la mató. ¿Hay más testigos? No. Hay testigos que no hay referencia documental. Yo vi cuando le dio el coche y le dio un documento, pero no tengo el documento. Y no hay referencia pericial. En cambio, hay testigos referenciados. Un testigo
con otros testigos que ratifican lo que dice el testigo o el ofendido, un testigo más la pericial que corrobora lo que dice el testigo. En el caso de la violación, por ejemplo, la pericial médico forense nos va a dar si la mujer fue o no fue violada y por tanto se corrobora la declaración de la ofendida. En cambio, en los abusos deshonestos es muy complejo. ¿Por qué? Porque abusarse, tocar a una persona no necesariamente produce una marca. Hay testimonios más prueba material cuando una persona dice fulano de tal con un cuchillo me hirió, y nos damos cuenta que la declaración del testigo se corrobora con la herida, o si tenemos el cuchillo, tenemos la herida más el cuchillo, y si tenemos el cuchillo con las huellas del imputado, la prueba referenciada, y a veces tenemos el testimonio más un video. Voy a ver si en la última parte de este curso trato de traer el video. Muchas veces esas cosas que están pasando en los lugares están siendo videofilmados por C4, por videos de seguridad que nos dan y nos corroboran lo que dice el testigo o el policía, etcétera. Pero esto es muy importante para poder entender tres trilogías que resultan fundamentales a la hora de entender la complicación del juicio oral. Ustedes saben que en los Estados Unidos hay abogados expertos en juicios y hay abogados expertos en negociación. Los de negociación no quieren ir a juicio nunca, y los abogados de juicio escogen muy bien el juicio. Si saben que van a perder, lo abandonan. La trilogía de investigación nos enfrenta a un ministerio público que cuenta con una policía de investigación y con servicios periciales. Es el mejor equipo de investigación que podemos tener cualquier investigador. Una policía de talacha, una policía que va, viene, trae, lleva, transporta, informa, pide información. Y servicios periciales que, por el contrario, van actuando técnica, científica o artísticamente según las necesidades de los tiempos en lo que hemos visto, por ejemplo, el médico que realiza las autopsias de los dos y sin embargo se da cuenta de que Marvin tiene posiblemente hundido el cráneo y por tanto posiblemente la bala, y entonces tiene que cocinar el cráneo, la cabeza, en agua, en un horno microondas para desprender y dejar el esqueleto o la cabeza esquelética y poder ver si está la bala, y no está. Y entonces esto le lleva a la teoría de que la bala entró y salió por el mismo orificio. El Ministerio Público va a constar con muchos expertos, pero principalmente el Ministerio Público es experto del delito que está acusando. Nosotros como defensores, cuando nos enfrentemos a un Ministerio Público, a un fiscal en la audiencia, nos tenemos que dar cuenta que ese fiscal muy posiblemente es un experto en la materia en la que estamos: homicidios, drogas, violaciones, delitos sexuales en general. Pero además ha tenido un montón de fiscales actuando para bien y para mal. A mí me parece que hay muchas decisiones de la Fiscalía muy equivocadas en la implementación del sistema, de tener un fiscal en la escena de crimen, otro fiscal construyendo la carpeta y otro fiscal en la audiencia inicial, cuando en todo el mundo hay un solo fiscal en las tres cosas, y esto va a llevar a muchas nulidades. La Policía de Investigación cuenta además con todos los demás equipos de policías, porque cuando él llega se encuentra con que la escena está custodiada por el primer respondiente, por la policía preventiva,
o la Policía Federal de Caminos, o la Policía Federal, la Policía Estatal. Y esto se suma que puede haber llegado paramédicos, Cruz Roja, bomberos, que van alimentando a la Policía de Investigación de información valiosa, y servicios periciales va a ocupar de los peritos, técnicos, científicos, artísticos que fueran necesarios según las exigencias propias de la investigación. Yo he hecho una crítica a México que me parece muy buena, y es que cada vez que tenemos un caso difícil traemos peritos de afuera. En el caso Ayotzinapa traemos peritos de Australia, de Argentina, con lo cual México se bautiza diciendo que nuestros peritos son malos, porque si creyéramos en nuestros peritos, acudimos a nuestros peritos sin tener que traer extranjeros. Esto es un tema muy complejo de credibilidad en los peritos. Esta trilogía de investigación que, si nos damos cuenta, es un asunto serio, muy serio. ¿Cuántas decenas de personas, de laboratoristas, de asistentes, de policías tienen que haber procedido o actuado en una investigación compleja? La trilogía procesal, que es que el abogado defensor y el imputado enfrentan a un juez o tribunal y al Ministerio Público. Y entonces la trilogía es juez, Ministerio Público o el órgano acusador y el abogado defensor del imputado. El Ministerio Público protege también a la víctima, pero la víctima puede tener un asesor jurídico, con lo cual ahí tenemos un juego de Ministerio Público más asesor jurídico más víctima. A mí me han hecho algunas preguntas algunos abogados de si no hay una violación al principio de igualdad, porque mientras el abogado defensor está solo, el Ministerio Público y el asesor jurídico forman un conjunto armonioso sobre un objetivo, y el tribunal. Pero el abogado defensor puede tener un consultor técnico con el cual se va asesorando según las pericias correspondientes. Pero lo más importante es la trilogía probatoria. Porque el indicio, la evidencia, los objetos o los videos, las fotografías, etcétera, no entran necesariamente solos al juicio, sino que los indicios, las evidencias, los objetos, los videos, casi siempre exigen un procesamiento. No significa con esto que yo creo en el testigo del documento, eso es un error. Pero no me voy a parar a decirlo ahorita. El testigo del documento es un invento colombiano del artículo 337 colombiano, en el que, lógicamente, Colombia introduce un error. El documento se discute en la etapa intermedia, y si se discutiera en la etapa de juicio, habría que suspender el juicio por falsedad documental, porque el juicio no demuestra si el documento es falso o verdadero. Y por eso esa discusión se tiene que hacer en etapa intermedia. Pero los indicios, las evidencias, los objetos, los videos, el cadáver, la sangre, el semen, cabello, vello, hilos, ropa, se envía a los laboratorios para que sufran el necesario procesamiento del indicio, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la autopsia, que rajamos el cadáver para ir encontrando indicios o evidencias al interno. Y entonces, por tanto, requieren de una serie de peritos. Pero el tema central de esta gráfica es que en el juicio al que tenemos es al policía, interrogado por el fiscal, contrainterrogado por el defensor. En el juicio lo que tenemos es a la víctima o al ofendido, interrogada por el fiscal y el asesor jurídico
y contrainterrogado por el abogado defensor. En el juicio lo que tenemos es al perito técnico, al perito científico, al perito artístico, que si bien podemos a través de él introducir sus dictámenes o parte de sus dictámenes, es lo cierto que al final el juez va a conocer lo que él está diciéndole ante las preguntas del fiscal, lo que él está diciendo a través de las preguntas del asesor jurídico y el contrainterrogatorio, inteligente o no, que hagamos como abogados defensores. Y entonces es muy posible que en un mal interrogatorio el defensor no sepa descubrir la razón de nulidad y por tanto se condene a un inocente por un error del contrainterrogatorio de un abogado defensor. De modo que entonces, claro, el indicio que tiene que someter a un montón de interrogatorios y contrainterrogatorios sobre la escena de crimen, sobre la policía que procedió, sobre la policía preventiva o primer respondiente, sobre la cadena de custodia, lleva al procesamiento distinto, si fue técnico, científico o artístico, a un perito que declara sobre sus conclusiones científicas, artísticas, y que debe también ver si contó con la policía preventiva o no, con el Ministerio Público, con la policía científica, con la criminalística, etcétera. Y entonces, aquel perito no llega solo a declarar, va acompañado de lo que otros hicieron ya antes. O sea, está solo diciéndonos lo que pasó cuando estaba acompañado, diciéndonos lo que pasó en la cadena de custodia en el lugar de los hechos, diciéndonos lo que pasó en la cadena de custodia en los laboratorios, diciéndonos lo que tenía que haber pasado y cuáles fueron las conclusiones suyas que tienen que ser corroboradas, confrontadas con las declaraciones de los otros demás peritos para formar una unidad de veracidad del dato probatorio. Y entonces es muy lógico que en este momento el defensor se encuentre, el fiscal se encuentre con que es más sencillo ir a leernos una carpeta que descubrir los contenidos probatorios de la carpeta, que es mucho más sencillo el papel, la oralidad. Esa técnica de la oralidad, que muchos equivocadamente le dicen principio de oralidad, pero no, es una técnica de oralidad, tiene una formación o exige una formación distinta por parte de los abogados defensores y que nosotros como abogados tenemos que saber dominar la audiencia, convencer a los jueces, no con nuestros argumentos. A mí me ha dado una gran pena escuchar abogados que creen que son testigos. Señor juez, mi cliente es muy bueno, mi cliente no lo hizo, mi cliente, sin haber desahogado la prueba. Hay abogados que creen que son sus lamentaciones las que van a llevar a salvar a su cliente. No. Contra el imputado hay policías, ofendidos, víctimas y peritos que declaran con una seriedad técnica, científica, artística, y si no son contrainterrogados con inteligencia, es muy posible que no lleguemos a entender o que no lleguemos a captar la importancia de la nulidad. Por eso
es especialmente importante que nosotros conozcamos el procedimiento de nulidad, que si les parece suspendemos para descansar, vemos el procedimiento de nulidad y las estrategias de la nulidad en el juicio oral. Los estamos viendo pronto. Espero que haya quedado clara las ideas y el fundamento normativo que me interesaba mucho. La trilogía de investigación, la trilogía probatoria, la trilogía procesal, para entender luego con quién nos enfrentamos en una audiencia. Y déjenme un detalle. Hay muchos abogados hoy que exhiben sus triunfos en Facebook y en otras redes sociales. Me invitaron a dar una conferencia, me invitaron a dar una clase, me invitaron. Da mucha pena que se tengan que ellos autoabanicar. Y me da mucha pena que puedan ir a alto y que caigan algún día, como le ha pasado a muchos profesionales que quisieron estar en todo sitio, pero no pudieron dar la talla. Pero me preocupa principalmente que hayan muchos abogados que se abanican, que se autoaplauden por haber ganado un caso u otro, y ya se dicen expertos en interrogatorio, contrainterrogatorio, interrogatorio de peritos, nadie me gana. Señores, estamos empezando. Y cuando un defensor privado, que son los que más se autoabanican, se enfrenta a un fiscal que le ganó la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, pero un defensor lleva una causa por día o una causa por... El fiscal va llevando 4, 5, 6 causas por día, y llegará un momento en el que le gane y le supere, y entonces ya no se podrá abanicar. Los grandes errores que yo he visto en el proceso acusatorio mexicano no son del fiscal o de la policía, son la mayoría de ellos de abogados defensores y mucho de jueces. Entonces, me parece que en nuestros temas tenemos que ser humildes, de darnos cuenta de que no lo sabemos todo, de que tenemos que aprenderlo, que tenemos que practicarlo, ¿no? Yo he dicho muchas veces que mi dolor de dar clases digitales es que no puedo hacerles pasar a ustedes a una sala, vamos a interrogar, vamos a contrainterrogar, vamos a producir la nulidad, y entonces lo que voy a hacer en los próximos segmentos es utilizar fases de la audiencia oral para que con esa audiencia oral ustedes puedan ir teniendo el ejemplo de otros, ¿no? Y aplicarlo en el ejemplo propio. Bueno, les dejo descansar y muchas gracias. Nos estamos viendo en la próxima clase.